¿no? Pero esperemos que ahora sí haya dicho la verdad y haya dicho ahora sí el 15 de octubre a la clase, ¿eh? Porque yo supongo que todos están deseosos de regresar a clases, espero, ¿o no? Obvio. Sí, profe. Pues a mí también me gustaría, la verdad. Sí, porque esto es una friega estar aquí en el micrófono y luego no sabemos si te están pelando o no, ¿verdad? Pues eso es lo triste de la situación. Pero esperemos que ahora sí el doctor Gatell le atine y no sea tan, no nos mande hasta diciembre como acostumbra, ¿no? Que sus estimaciones no son nada precisas, ¿verdad? Bueno, hasta aquí alguna duda, jóvenes, de lo que hemos visto de la parte de aguinaldo, vacaciones prima vacacional y PTU. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Les parece que continuamos con la resolución del ejercicio 2? Sí, profe. ¿Sí? Correcto, me parece muy adecuada su estrategia. ¿Sí? Entonces, pues si les parece, vamos a continuar con el ejercicio 2 que dejamos, ayer ya estaba empezado, ¿no? Si ustedes recuerdan. Aquí vamos, ¿no? Ya habíamos hecho la línea del tiempo. Que recordar que esta línea del tiempo, pues, puede cambiar fundamentalmente entre prima vacacional y PTU, ¿verdad? Son los que pueden moverse de un lado a otro, ¿sí? De cualquier forma, si ustedes lo hacen en desorden, no se les va a poner mal, no va a pasar nada, pero lo recomendable, pues, es seguir el orden, ¿no? Que hayamos marcado en la línea del tiempo, pues, para eso lo hacemos, porque si no, entonces, ¿qué caso tendría? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, recuerden, la línea del tiempo ahorita tiene pocos movimientos, pero irá ampliándose. Ya la siguiente semana que veamos horas extras, días festivos, días de descanso y primas dominicales, pues ya será una cosa más interesante, ¿eh? Ya más movimiento, para que vean que esto irá a más, ¿no? Muy bien, entonces, de acuerdo con esta línea del tiempo, pues lo que tenemos que hacer es la prima vacación. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Correcto, que en este caso la vamos a hacer en el mes de marzo. ¿Estamos bien? Sí. Correcto. Y ya decíamos, ¿verdad?, qué es lo fundamental que requerimos para hacer la prima vacacional. ¿Se acuerdan? Ayer lo decíamos. Saber la antigüedad. La antigüedad. Correctísimo, ¿verdad? Correctísimo. Hay que hacer la antigüedad. De acuerdo. Entonces la hacemos aquí al lado, ¿no? Aquí hacemos la antigüedad. A un ladito. Ya. Ya sabes que para la antigüedad ponemos primero el periodo, el mes más reciente del periodo, o sea, la fecha actual. ¿Eh? Profe, Sí. es que una compañera le puso 2 veces en el grupo que presente, pero creo que no. No sé si le puse asistencia. Sí, creo que sí vi las dos. Ah, puso en el chat, ¿verdad? Sí, en el chat. A ver, déjeme ver. Porque capaz. A ver, dígame qué compañera, pues si usted ya la vio. A ver si ya tiene Es así. Brenda Hernández. Brenda Estefania Hernández. Hernández. Ah, sí, ya tiene asistencia. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, muy amable. Pero me faltó algo, perdón. Ah, es como que se salió, ¿verdad? A ver, espérame, no te salgas. Ahí está. Muy bien. Y obviamente la fecha de alta. ¿Mm? Y el resultado, pues obviamente es la antigüedad. ¿De acuerdo? La fecha actual, pues de acuerdo con estas fechas, se supone que es el 3 de marzo del 2020. 13 de marzo del 2020 y la fecha de alta 13 de marzo de 1999. ¿Bien? Bueno, que ahí estamos en un mundo ideal, ¿verdad? En cuanto cumples años, te dan tus vacaciones para que veas, ¿verdad? Cosa que no es muy común en la vida real. ¿Para qué lo vamos a decir que, ay, siempre pasa eso? Pues no, pero aquí, pues entre la vida hipotética que vivimos y un mundo ideal marcado ya hasta por las princesitas, ¿verdad? Pues así es esto. ¿Cuántos años, niños? ¿21? 21. ¿Sí, verdad? Sí, profe.
21 años, ¿verdad? Que obviamente que quedamos que a 21 años le corresponden ¿cuántos días de vacaciones? 20. 20, ¿verdad? Ya saben, si no, no es necesario que cuenten así con los dedos. Ay, es muy difícil, nada. Ahí está la tabla número 26, ¿verdad? Donde nos marca, pues, cuáles son los días de vacaciones. Entonces serían 20 días, ¿verdad? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Correcto. Muy bien. Obviamente no hemos sacado todavía el salario diario, ¿cierto? Es un dato que no estamos. Sí. ¿Más duda? Sacamos el salario diario, ya saben. Dividimos 9894 entre 30, ¿sí? Decir, oiga, ¿por qué entre 30, no entre 30.4? Recuerden que estamos hablando de la Ley del Trabajo y la Ley del Trabajo establece en el 15 de la ley que para sacar los salarios diarios cuando los pagos sean mensuales se tiene que dividir entre 30 días, ¿verdad? Esto es materia laboral y si es materia laboral pues se tiene que hacer conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo. La ley del ISR pues sí regula la parte impositiva pero no regula la parte del cálculo. ¿Sí? De hecho, esta tabla que vemos ahí en la tabla 27, pues digamos que se deriva de un artículo de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así la vida. Muy bien, sacamos las vacaciones. Ahí está, 329.80. ¿Estamos bien? Sí. 329.80 por 20 días. Profe, disculpe, ¿cómo sacó el salario diario? Dividimos Perdí un poquito ahí 9.894 en esa entre parte. 30. 9.894 entre 30. O sea, el salario mensual entre 30 días, que habitualmente es lo que dice la ley del trabajo, que deben de contener los meses. Como el salario ya está mensual, ¿verdad? Pues para sacarlo diario tengo que dividirlo entre 30. ¿Correcto? Sí, ya. Gracias, profe. Muy bien, un gusto. Hasta ahí vamos todos, chicos. ¿Sí? Y para sacar las vacaciones multiplico esto por 30 días. ¿Sí? Y obviamente sacamos el primer concepto, que es la prima vacación. Recuerden, las vacaciones solo nos sirven para sacar, en este caso, ¿verdad? Para sacar la prima vacacional. ¿Vale? Más adelante, cuando veamos liquidación de trabajadores, en las liquidaciones sí se pagan las vacaciones. ¿Sale? ¿Está prohibido pagar las vacaciones de los trabajadores? Sí, la ley lo prohíbe y la multa anda por el orden de los 12,000 pesos, ¿vale? Por trabajador. Para que tengan cuidado de no hacer esas cosas, ¿vale? Sí, porque luego llega un trabajador, oiga, yo no quiero salir de vacaciones, no me las puede pagar, ¿verdad? Ya ven que los trabajadores son así como que, pues, muy rebeldes y con iniciativa. ¿Sí? Entonces, obviamente, hay que considerar que no se pueden pagar las vacaciones. Si ustedes dicen, ay, pues se las vamos a pagar, oye, pues págaselas, pero en efectivo, o sea, en la nómina saca lo normal, ¿de acuerdo? Porque no se pueden pagar las vacaciones, está prohibido por ley. A menos que tengas prestaciones superiores a las de la ley. O sea, me refiero, cuando tú pagas las vacaciones mínimas de ley, se supone que no se pueden sustituir por cantidad en efectivo alguna. Muy bien, ¿hasta ahí vamos bien? Y ahí dice que nuestro enunciado que la prima vacacional es el 67%. ¿Sí? Entonces no investigan. Recuerden que no podía decir 10%, eso sí no puede decir, pero sí puede decir 67%. De las vacaciones aplicó el 67%. ¿De acuerdo? Y obviamente pues le vamos a restar el exento. ¿Sí? ¿Cuánto será el exento, niños? ¿Cuántos días? 15 UMA. 15 UMAS, ¿verdad? Correcto. 15 UMAS que serían 86,88 por 15. ¿Vale? Recordar que la UMA comienza su vigencia a partir del mes de febrero, del 1 de febrero, ¿sale? Aquí no hemos visto todavía casos de enero, o sea, pues este pago se sube, la prima vacacional es en marzo, pues está bien, ya se usa la del 2020. Pero cuando empecemos a ver horas extras, veremos que si es de enero, se tiene que hacer el cálculo con la UMA del año pasado, porque la UMA es vigente del 1 de febrero del año vigente, o sea, de 2020,
al 31 de enero de 2021. Está raro eso, pues sí, no sé quién se le ocurrió, pero pues, ya saben que el señor tenebroso es así, ¿no? Que le ocurren cosas muy rebeldes, ¿vale? Así es el señor tenebroso. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí. ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, voy a poner aquí la fórmula, ¿verdad? Nada más como dato informativo, ¿vale? Para ir sustituyendo los valores, ¿sale? Yo entiendo que ya para el día del examen es porque ya se la sepan, porque técnicamente pues no se las va a poner ahí. Pero pues no se preocupen, ya se las van aprendiendo conforme vamos haciendo una cantidad impresionante de cálculos de esto. Entonces sumamos esto más el sueldo mensual. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí. ¿Y coincidimos con esos resultados? Correcto. Hacemos aquí el cálculo del ISR, ¿de acuerdo? CEP, aguinaldo, etcétera, etcétera. Ya saben, es lo que viene en estos apartados, en estos apartaditos, ¿no? En este caso, pues ya saben, va a ir primero la prima vacacional que la PTU. Prima vacacional. Y luego irá la PTU, ¿vale? Porque en el anterior, de hecho, lo habíamos hecho con esta fórmula, considerando, ¿no? Pero en este, pues como aparece primero la prima vacacional, pues vamos a ir en orden, ¿no? Para seguir más o menos la regla del procedimiento. Y obviamente, pues voy a copiar el cálculo, porque pues, ¿qué caso tiene? ¿Qué para qué? Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Sí. ¿Sí? ¿Coincidimos con esos resultados? Sí. Muy bien, muchachitos, muy bien. Me parece muy adecuada su estrategia. Ya saben, aquí la base gravable para el primero, para el sueldo o el USMO, ¿verdad? Es el sueldo, que serían los 9,894. Y para la prima vacacional es el resultado de la fracción 2. ¿Sí? Y aplicamos la tarifa número 3, ¿verdad? La número 3. Para los que no se han convencido de tener la impresa, pues coménzase, porque creo que es lo mejor para su historia. ¿Verdad? ¿Mm? Claro que sí.
Bueno, hasta ahí vamos bien, niños. Sí, profe. Sí coincidimos con esos resultados. Recuerden, uno de la tarea sí viene algo de subsidio para el empleo, ¿no? En estos creo que no, pero si les da subsidio para el empleo, pues sí lo tienen que aplicar, ¿de acuerdo? Maestro, pero el subsidio nada más es en el USMO, ¿no? Sí, nada más, así es. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, en estos conceptos, de hecho aquí ya lo habíamos hecho en las anteriores, ¿no? Que cancelábamos, le ponemos el color negro, pues indica que en definitiva no es aplicable, ¿verdad? Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí, profe. Sí, coincidimos con esos resultados. Sí. Correcto. Recuerda, de todos modos, aquí deben de tomar siempre lo que venga en esta línea, ¿no? No deben de considerar el valor. En caso que les diera superacreditado, no se considera nunca, o sea, no hay que irse chueco en la línea. Esta es la línea sobre la cual se hace el cálculo de la fracción tercera, ¿vale? O con el ISR bruto. Entonces, así es como se debe de calcular, por supuesto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces restamos obviamente 930 y 920, ¿verdad? Menos este. ¿Correcto? Y ya divido, ¿verdad? La fracción 3. No olviden aquí la función de truncar, porque si no, no les va a dar el mismo resultado, ¿de acuerdo? La fracción 3 entre la fracción 1. ¿Eh? Y el resultado, pues a 4 decimales no redondeados. ¿De acuerdo? Recordar, ¿verdad? Si aquí les da 40%, pues están mal, o sea, pues, definitivamente está mal. No les puede dar más. Esta es un promedio de estas dos tasas, ¿vale? Y ya saben que los promedios, pues lo más que le pudiera dar es 17.93 o 15.99, no menos, no más, no menos, ¿vale? Le doy una décima de diferencia, ¿no? O sea, pues es lo máximo. Pero se fijan si está entre 16 y 17.92, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Si es así, pues quiere decir que puede ser que esté correcto, ¿eh? ¿De acuerdo? Que esté la tasa entre estas dos. ¿Vale? Si fuera la misma, pues técnicamente te debe dar lo mismo. ¿Eh? ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí. Correcto, me parece muy adecuada su estrategia. Y recordar que este es el ISR a retener. ¿Correcto? Aquí vamos a hacer abajo, ¿verdad? El concentrado de impuestos e ingresos. ¿Eh? Ya saben, tiene 4 conceptos siempre, o sea, eso no va a quedar duda, ¿no? Sueldo, ISR neto, pagado, pero acreditado y pagado. No hay más, ¿sí? Ah, ya no puedo poner otros. No, esos van a ir siempre, ¿sí? Son los conceptos estándar. Luego ya el siguiente ejercicio ya sumaremos muchísimos más conceptos, no se preocupen. Ya le dicen, ¿a poco vamos a ver nada más así de facilita? No, pues esto vamos en orden, ¿no? No podemos tirar hasta lo más alto porque pues está peligroso. ¿Eh? Bien, hasta ahí vamos bien, niños. Sí. ¿Sí?
Y recuerden, el sueldo es el sueldo base, ¿no? O sea, no es el USMO, es el sueldo base. O sea, es este, el que vamos, sueldo mensual. El que vamos a multiplicar por 12 para hacerlo anual. ¿Eh? El sueldo, pues, por 12. Este valor por 12. ¿No? Y luego el ISR neto, sí, pues es el ISR neto por 12 para hacerlo anual. El SUPE acreditado por 12, ¿sí? Y el SUPE pagado por 12. Y obviamente no puede haber SUPE pagado en estos, ni en este, ni en este, porque son conceptos especiales, ¿sí? Tienen un tratamiento especial acorde con la ley. Bien, hasta ahí vamos, niños. Sí. Sí. Sí, profe. Y pasamos al de prima vacacional, ¿verdad? Que sería los 562.62. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, niños. Sí. Ujú. Vamos a hacer pues el cálculo de la PTU, si les parece correcto. Ya saben, la PTU tradicionalmente va en mayo. ¿Sí? Si se pagara PTU y prima vacacional, pues técnicamente tendrías que hacer el mismo cálculo en junto, ¿verdad? Este es en mayo y es la PTU. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos todos bien, chicos? Sí. ¿Sí? Correcto. Los que han visto el NOMIPAC habrán visto que estas nóminas las hacemos en extraordinaria. La de la PTU y la del aguinaldo habitualmente van en una nómina extraordinaria. ¿Sí? No es obligatorio, pero habitualmente lo hacemos así, en nómina extraordinaria. Porque pues en la PTU, de hecho, se tiene que pagar a todos los que estuvieron trabajando el año inmediato anterior, independientemente de que ya estén dados de baja. O sea, eso no importa, ¿sí? Porque tienen derecho de todos a recibir la PTU que hayan generado durante el ejercicio fiscal en que estuvieron trabajando. Y recordar, esta PTU se paga habitualmente en mayo del año actual, pero es la PTU del año 2019, en este caso. Estamos haciendo la de 2020. ¿Ahí vamos bien? ¿Eh? Entonces, la PTU para nuestro caso, dice el ejercicio, el enunciado que es por 16,233. ¿Sale? Y le vamos a restar el exento, ¿verdad? Menos el exento. 86,88 por 15. ¿Sí? 15 UMAS exentas, ¿no? Sí. Y obviamente esta es la remuneración. Y copiamos la formulita. Entonces esto entre 365 por 30.4, ¿verdad? Y a este valor le sumo el USMO. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. Sí. ¿Bien? Sí. ¿Verdad que sí está bien fácil? Sí. Muy bien, me parece adecuada su estrategia. Este valor que tengo ahí de PTU lo voy a pasar al cálculo, ¿verdad? Pues hacemos el cálculo en un solo sitio para no tener que estar repitiendo todo este proceso de límite inferior y todo este caso, ¿verdad? Ujú. Y aplicamos la tarifa número 3, ¿sí?
Recuerden ustedes que si no le han agarrado gusto a las tarifas, pues más vale que les vaya gustando, porque las tarifas son amigas, no comida, ¿verdad? Pues tienes que agarrarle gusto. ¿Sí? ¿Sí coincidimos con esos resultados, niños? Claro, Sí. profe. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Sí. Perfecto. Estamos los ISRs, ¿verdad? En este caso es el de la PTU. Le vamos a restar el ISR del USMO, el ISR bruto, ¿sí? En todos los casos, no se les olvide, tiene que ser el ISR bruto. ¿Mm? Y aquí no olvidar la función de truncar. 4 decimales. Ya saben, este es el ISR a retener. Este valor lo tenemos que pasar a la tabla de concentrado de impuestos e ingresos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Bien, profe. ¿Sí? ¿Coincidimos con esos resultados? Sí. Tengo la tabla, ¿verdad? Aquí está, la PTU. Sí les recomiendo que todo esto lo vayan haciendo, digamos, conforme vayan haciendo los cálculos, vayan pasando al concentrado. Este tabla está muy cortito, ¿no? Recuerden, este va a tener muchas columnas. ¿Eh? Que dice que se va a ir esto haciendo más largo, más largo, más largo, más largo, más integral. Para que tengan más cosas que ver. No anden solo pensando ahí en cosas muy perversas. ¿Vale? Y no se les olvide que la tarea de todas las tareas son a mano, ¿verdad? Y hay tarea para esta semana, ¿verdad? Todas las semanas hay tareas. Para acabar pronto. ¿Eh? No sé si el 16 a lo mejor los voy a perdonar para que puedan descansar, porque sé que están cansados de eso, pero lo voy a pensar, todavía no lo he decidido. Y ya ven que no vamos a tener clase, solamente vamos a tener clase lunes y martes. Pues ya no piense más, profe, diga que sí. ¿Dónde? Que ya no piense más y diga que sí. Ay, caray. No le entendí. O está Que ya hablando no con... le piense, que ya no le piense más y ya no nos deje tarea, profe. Sí, Ah. profe, otra vez diga. Lo voy a pensar porque es difícil su situación, compañeros. Porque también yo la tengo que revisar luego y eso es el detalle, ¿no? ¿Sí? Yo la tengo que revisar y ahí está el detalle. Pero voy a pensarlo. O sea, estoy ahorita así como que diciendo, les dejaré tarea, no les dejaré. En fin, ¿verdad? Voy a pensar, espero que no. ¿Vale? Para que puedan tomar un pequeño descanso. Pero está difícil porque pues, es que es tradicional que haya tarea todas las semanas, o sea, no puede ser. Entonces, tienen una excepción muy rápido, así como que pues no puede ser eso posible. Ah, no lo piense. Muy bien, aguinaldo. Este recuerdan, ya habíamos sacado el sueldo diario, ¿no? En la prima vacacional, 329.80. ¿Sí? Era el sueldo diario. 329.80 por... Aquí dice nuestro enunciado, ¿verdad? Que en la empresa dan 37 días de aguinaldo, ¿vale? Así, eso no pasa nunca. Bueno, resulta que, por ejemplo, a los maestros de las escuelas les dan 90 días de aguinaldo, ¿no? O sea, tampoco no está tan raro. Sí puede pasar, o sea, no es tan común, pero sí puede pasar. Y recordar que nada más en aguinaldo son 30 UMAS la exención.
30. Ujú. Bien, hasta ahí vamos, niños. Y. ¿Sí? ¿Verdad que sí está bien fácil? Marines. ¿Mm? Ustedes están siendo capacitados ampliamente. ¿Ok? El ingreso adicionado más el uso, ¿verdad? Bien. Hasta ahí vamos todos, chicos. Y. ¿Sí? Eh, Muy bien, muchachitos, muy bien. Ya saben, pasamos ese concepto a esta tabla para hacer el aguinaldo. Y aplicamos la tarifa número 3. No se les olvide que las prácticas, pues ya conforme las vayan terminando, ya las pueden mandar. O sea, no es necesario esperarse hasta el lunes. Si lo quieren hacer hasta el lunes, pues tampoco no me molesta en absoluto. O sea, la fecha límite es el lunes. Pero si tú ya la mandas, pues tampoco no vas a quedar mal. Ay, la mandé antes, qué barbaridad. Eso no puede ser. No puedes hacer. ¿Sí? Ya acabamos la 1. Y pues yo creo que hoy terminamos la 2 sin lugar a dudas, ¿no? Ya no nos falta la anual prácticamente. Bien, hasta ahí vamos bien, niños. ¿Sí coincidimos con esos resultados? Y. ¿Sí? eh, Muy bien. Me parece adecuada su estrategia. Ya sabes, restamos el ISR bruto del aguinaldo con el del uso. ¿Sí? ¿Sí? A ver, si tienen alguna duda, ¿verdad? Del fin de semana, pues pueden preguntar ahí por el Facebook. También es esa ventaja. O pueden mandar mensajes. Ya hubo gente que me preguntó algunas cosas y les contesto, ¿sí? Si me mandan preguntas a las 2 de la madrugada, pues se las contesto habitualmente al día siguiente, ¿no? También duermo, ¿verdad? Consideren ese hecho manifiesto en la vida, ¿no? Que uno duerme. ¿Sí? Dice, es que usted no contesta a las 3 de la mañana. Le digo, pues no, obviamente que no. ¿Sí coincidimos con esos resultados, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Llevamos bien? eh, Y. Muy bien, muchachitos, muy bien. Me parece adecuada su estrategia. Pasamos, ya saben, el ISR a retener del aguinaldo aquí abajo. Ten mucho cuidado porque luego ustedes andan pasando el de la tabla, ¿no? El de la tabla para estos 3 conceptos no es el que pasamos a este reporte, ¿sí?
En uno de la tarea si les va a dar supe acreditado, no me acuerdo si le da supe a pagar, pero supe acreditado sí. Ujú. Todo está calculadamente calculado. Con eso queda completo el concentrado de impuestos e ingresos, ¿verdad? Profe, Sí, y si da supe pagado, no supe de la... pagado no le pasa nada, o sea, ya lo consideras como un pago definitivo, no hay que hacer nada con él. El supe acreditado sí, se pone lo que te dé de supe acreditado, lo subes aquí al anual. Aquí donde dice supe acreditado, es este mismo, ¿sí? Que pongas aquí, lo tienes que poner acá, ¿vale? Ok. Es la única Gracias, diferencia y profe. obviamente, pues claro, el procedimiento marca que le restes al ISR el supe, ¿vale? Muy bien. Gracias. Si les diera aquí en el anual supe a pagar, o sea, que fuera mayor el supe acreditado que el ISR bruto, tu ISR neto es de 0, ¿vale? Esa es la regla. Profe, y ya cuando se registre lo del superacreditado, ¿eso va a afectar en el anual o...? Claro, sí, por supuesto, es lo que acabamos de decir. Lo que te dé aquí de supe acreditado es lo que pones en el anual como supe acreditado, ¿sí? Sí, Y ese se la gracias. va a restar para la liquidación anual, ¿verdad, profe? No, se resta aquí en el cálculo anual, porque acuérdense que cuando es el cálculo anual, al ISR bruto le restas el supe acreditado, ¿no? Y Ajá. ya la diferencia es el ISR neto. Y el ISR neto es el que se manda a la A la liquidación anual, liquidación ¿no? anual, así es, exacto. ¿Sí? Sí, profe. Ujú. Bien, ya todos vamos hasta ahí, niños. Sí, profe, y una duda más. Y dígame. Esos dos supes son anualizados, ¿verdad? Sí, sí, aquí también, o sea, cuando haga el supe anual, este lo multiplicamos por 12, o sea, el valor del supe acreditado es por 12 y el valor del supe pagado es por 12, que es anual. Ok, muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Recuerden, ahorita esta semana, pues ahorita es todo el periodo, pero la próxima semana ya vamos a cambiar un poquito del proceso. Que pues vamos de lo básico y vamos a ir subiendo de categoría, ¿verdad? Esto es así. Muy bien, vámonos al cálculo anual si les parece bien. ¿Eh? Vamos aquí el concentrado anual. Bueno, muy bien. Ya teniendo el cuadro, ¿verdad? Del concentrado anual, ¿sí? Vamos pasando los datos correspondientes a este ejercicio, ¿verdad? El sueldo anual, pues ya de hecho ya lo tengo en el concentrado de impuestos e ingresos. Este dato ya está anualizado, pues lo paso acá al concentrado anual. Ya sabes, por naturaleza el sueldo, ni la comisión, ni el destajo, ni nada, no pueden tener exención alguna, ¿sale? Pasamos la PTU, aquí está, y ahí mismo tiene su exención, ¿vale? La prima vacacional, ¿sí? Está aquí, en el cálculo, la determinación. ¿Algún problema si la pongo arriba o abajo? Pues no, la sociedad no se modifica. Recuerden que el orden que pongan los factores pues no altera el producto. Es una regla de las matemáticas que en este caso también es aplicable a la cuestión fiscal. ¿Vale? Como que si pones primero el aguinaldo y después la PTU, pues no va a pasar nada. ¿Verdad? Es válido. Siempre que le hagas el cálculo correctamente. ¿Sí? Y recuerden que esta es la base gravable anual.
¿Hasta ahí vamos bien, niños? Sí. ¿Verdad que, ¿verdad que sí está bien fácil? Sí. Perfecto. Bueno, pues esto lo bajamos al provisional porque de hecho aquí tenemos el cuadro para el cálculo, ¿verdad? Si alguien lo quiere hacer en el otro cuadro, me da igual, nomás que ponga todo el concepto de base, límite inferior, etcétera, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Donde lo coloquen. Si lo hacen correctamente, pues no hay ningún problema. Y utilizamos la tabla número 25, ¿sí? Recuerden, la anual siempre se hace con la 25. De aquí hasta que terminemos el curso, la anual siempre será con la 25. ¿Sí? No va a ser ni con la 24 ni no con la 23. En el que da subsidio, profe, de la tarea, creo que era el A. El A, correcto. Pues ustedes ya, Y sí da el pagado. ¿ya ha pagado? También. Bueno, Sí. si les da el pagado para este ejercicio que tienen ahí, no tiene ninguna condición. O sea, ya lo dejas, que te iba a pagar, dio subsidio pagado. Qué bien, bien. A decir, oiga, ¿por qué aquí no hacemos ajuste del subsidio? Porque el ajuste es mensual y ¿cómo calculamos el impuesto en este? Mensual, ¿no? Por eso ya no puede dar ajuste, porque si aplicaste la mensual, pues el ajuste es cuando tienes mensuales, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, si les da aquí en el de la tarea, les da pagado, ya no le hagan caso, no va a pasar nada. Más adelante, cuando veamos ya más de 2 patrones, ahí sí pasa algo. Pero por lo pronto, pues es un solo patrón, ¿sale? Recordarle, este primer examen va a ser con 3 patrones. Bien, hasta ahí vamos bien, niños. Sí. ¿Sí coincidimos con esos resultados? Sí. Muy bien, correcto. Profe, ¿puede poner su anual, por favor? Claro, con gusto. Ahí sí. El cálculo, ¿verdad? El cálculo del ISR, se refiere usted. No, el de concentrado anual. Correcto. ¿Este? Correcto. Bien, hasta ahí vamos todos de acuerdo, niños. Sí. Sí, correcto. Profe, ahorita se puede regresar a la otra anual, a la que había puesto antes, por favor. Sí, con gusto, claro. Aquí al anual. Sí. Correcto, con gusto. Ya, profe, gracias. Correcto. ¿Sí coincidimos los que ya van hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Correcto. Pues ya nos restaría la liquidación anual. Recuerden, todos los cálculos, todos los ejercicios terminan con la liquidación anual, ¿no? Es el último paso que tenemos que elaborar, ¿verdad? Ya saben. ISR por ingresos acumulables es el que deriva de la tabla. ¿Vale? Siempre.
Siempre es el que vamos a sacar de la tabla. Más adelante vamos a ver ISR por ingresos no acumulables, pero será un poco de tiempo, no os preocupéis. Todo veremos aquí. Ya saben, este es el que se derivó de la tabla, es este. Ya incluyendo el descuento del SUPE acreditado, que si en caso que aquí tengas cantidad, lo pasas para acá. ¿Sale? Este valor que esté aquí, los pasas a esta parte. ¿Vale? Y a eso le voy a restar el SUPE que pago de acuerdo con los pagos provisionales, que es el ISR neto. Y obviamente, pues si te da positivo, ya sabes que es a cargo, ¿sí? Y como en este caso el trabajador no excede de 400,000 pesos, el patrón puede hacerle su declaración anual y le tendrá que retener este ISR a más tardar el 28 de febrero del año 2021. ¿Sí? Profe, Sí. de favor, ¿me podría recordar qué se hacía en las retenciones en dado caso de que hubiera, ¿qué? Ya ve que se le restaba algo en dado caso de que subiera algo. ¿Sí que? Es que no lo entendí. Es que ya ve que si en dado caso nos daba, creo que SUPE o algo así, en las retenciones se le restaba. Sí, claro. Si le da aquí SUPE acreditado, ¿sí? Si le da SUPE acreditado, este lo tiene que pasar a esta parte. O sea, lo tiene que llevar de aquí para acá. ¿Sí? Ok, pero ya no se hace nada en la anual. No, o sea, bueno, si aquí obviamente este SUPE acreditado, si usted recuerda la fórmula es ISR menos SUPE acreditado. ¿Sí? Entonces resta. Ok. ¿Sí? Entonces ya tengo otra idea. Pero todos, gracias, profe. Y o sea, aquí y siempre la fórmula, tanto provisional como anual, es al ISR le resto el SUPE acreditado y el resultado la diferencia es el ISR neto. ¿Vale? La diferencia es que en el anual aquí no puede haber SUPE pagado. ¿Sí? En el anual no puede haber SUPE pagado. ¿Sí? Está prohibido. ¿Vale? Solo te puede dar ISR. Si te diera más SUPE que ISR, ¿vale? En ese caso tu ISR es de 0. Muy bien. ¿Sí? Correcto. Sí, profe. Gracias. Bueno, pues. Profe, yo también Sí. tengo una duda. Sí, yo tengo muchas, pero dígame la suya. Bueno, en este caso del súper acreditado solamente aplicaría en el USMO, no aplica ni en prima vacacional, ni en PTU, ni en aguinaldo. No, aquí no, en estos conceptos no, ya vimos que no. Usted ve, pues si le pone algo aquí, pues técnicamente no se ve, entonces no se puede, ¿vale? Por eso le pongo este cuadro negro para decirles, no le vayan a poner aquí SUPE. Porque puede ser que en el ejercicio 1, si ustedes le siguen, sí les da SUPE, pero no se puede, porque el procedimiento dice que solamente apliques el artículo 96. Y el 96 llega hasta el ISR bruto, ¿sale? Que es la tarifa, ¿vale? Sí. ¿Correcto? Muchas gracias. Con gusto. Bien, hasta ahí vamos todos, niños. ¿Sí? Y así quedaría pues la liquidación. Su liquidación. Sí, aquí está, mire. Gracias. Para que vea. Entonces, a grandes cuentas, profe. Ahí está. Vamos por unas papas. Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Profe. Sí. Entonces, a grandes rasgos, el único subsidio que vamos a tomar, pues, es el USMO, y ya. Solo en el USMO, sí, así es. Aquí es el único que puede llevar subsidio. Ninguno de estos 3 conceptos lleva subsidio. Les han visto, yo siempre les he puesto esto en negro. Y aquí le puse negro también porque no puede haber SUPE pagado en la anual. Aunque les dé, dice la ley que en caso de que dé mayor el SUPE acreditado que el ISR bruto, el ISR te vuelve 0. Acá no, ¿verdad? Casi te da mayor el SUPE acreditado que el ISR bruto, pues tienes que pagarlo como SUPE pagado, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero si existen casos en la vida real donde dé mayor el SUPE acreditado. Sí, de hecho, la semana pasada vimos muchos en el provisional.
Pero aquí en el anual. En la anual puede ser, o sea, no está peleado, si pudiera pasar, pero si les pasa eso, dice el fisco, ISR 0. ¿Vale? Y ya. Consideras tu ISR 0, ya no pasa nada. Eso es lo que dice la ley. Profe, Sí. ¿por qué en la anual dijimos que en superacreditado iba a 0? Ah, porque es lo que tiene usted aquí. Esta cantidad que tiene Ahí. aquí la tiene que pasar arriba. Aquí está de 0, pues pasa 0. Pero si usted tuviera como en el de la tarea que tiene cantidad aquí, ¿verdad? O sea, que tuviera, no sé, 500 pesos. Pues los 500 que tiene en esta parte los pasa para acá. ¿Vale? Así como los tenga. Exactamente. Ah, gracias, profe. ¿Sí? Y recordar, el superacreditado también lo tienes que hacer anual, igual como lo hicimos el ISR neto, multiplicado por 12. ¿Sí? Y si hay superpagado, también va por 12, ¿no? Pero igual, pero el pagado nada más es informativo, ¿verdad? Hasta este momento, sí. Cuando tienes un solo patrón, nada más es informativo para el anual. ¿Sí? Y la causa que no hay ajuste en estos de SUPE es porque ya estamos utilizando la tarifa anual, de la tarifa mensual, perdón. Si usáramos las tarifas semanales o quincenales, sí habría que hacer el ajuste, pero pues como no es así, no hay necesidad de hacer ajuste. ¿Sí vamos todos, chicos? ¿Verdad que sí está bien fácil? Ahorita. Ahorita. Compañero, siempre, o sea, esta cosa es muy sencilla. Bueno, ¿alguna duda al respecto de este tema? Pues con esto terminamos el ejercicio 2, ¿verdad? Que ya saben, es el que tienen ustedes que enviar al aula virtual, ¿verdad? Obviamente, pues completo, por supuesto, ya está con su liquidación anual y todo. ¿Estamos bien? Sí, profe, misma pregunta. No hay problema si yo lo tengo acomodado en un orden en específico, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Pero pues, sí que traiga los resultados, ¿verdad? Ah, sí. ¿Sí? Entonces, es que yo hice cada cálculo en una pestaña. Bueno, no hay tanto problema. Entonces ahí vemos. Aunque sí trate de, si usa pestañas, pues de ponerles el nombre, ¿no? O sea, PTU, aguinaldo. Este sí lo hizo por pestaña. Ya ven que yo nada más hice provisional y anual, ¿no? ¿Vale? Pero si lo hizo así, póngale, aquí se hizo el aguinaldo, aquí se hizo el PTU, aquí se hizo el aguinaldo. Sí, es que, por ejemplo, yo en mi caso hice una pestaña donde puse todo lo que tiene que ver con el artículo 174, de los puros cálculos, y en el otro puse lo de esos cuadritos que tenemos ahorita, que es lo del concentrado anual, la liquidación anual. No hay problema, nada más si ponerles algún dato para poderlo distinguir. ¿Sí? Okay. Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Sí. Bueno, muy bien. Si les parece, pues vamos a continuar con la parte teórica, ¿sí? Yo creo que el siguiente ejercicio lo vamos a empezar desde el martes, para que nos dé tiempo de acabarlo bien, porque ya saben, ya es un poco más largo, el que sigue es más largo, y ya. El último es similar al penúltimo, ¿vale? Recordar, en 5 semanas tenemos el examen, ¿sí? No los quiero asustar, pero pues esto es así. Probablemente, pues como tenemos esa semana tan cortita del solo lunes y martes, el día 16, pues a lo mejor vamos a recorrer el examen una semana, porque 2 días pues, no nos da para ver un tema completo. Si nos da, pues qué bien. Pero a lo mejor no me da para acabar el tema, porque pues no es habitual tener una semana de 2 días, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vámonos pues a la presentación, si les parece, ¿verdad? Vamos a regresar a la presentación que estábamos viendo anteriormente, que todavía nos estaba faltando de acabar la parte de disposiciones generales, ¿verdad? Las estábamos explicando la última vez que empezamos a ver esto, que fue creo que el martes, ¿no? Fue cuando empezamos esto. Ya saben, esta clase es teórica y práctica, entonces pues tenemos que ver ambas cosas. O sea, no puede ser, ay, no, yo quisiera ver pura práctica.
no se puede porque es teoría y práctica, ¿verdad? Es teoría y práctica. Muy bien, entonces déjenme cambiamos la imagen, ¿verdad? Ya no me acuerdo dónde iba aquí. A ver si me recuerda. Estamos casi terminando el 90, ¿no? La última vez, la última sesión. Sí, aquí nos quedamos, ¿no? En esta parte. Todos tienen ahí, pues en el Facebook, ya les había puesto esta presentación. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, correcto. Bueno, vamos a seguir con el artículo 90. Fíjate, no se acuerda del 90, que es el primero de los artículos de este apartado, ¿no? Personas físicas cuando cambian de residencia. Y les recuerdo, ¿verdad? Para los que se les había olvidado, esta fue la última que vimos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Que hablábamos de cuando los extranjeros obtengan ingresos de fuente de riqueza. Cuando se obtengan ingresos de fuente de riqueza del extranjero, no se consideran para pagos provisionales. Yo recuerdo que fue lo último que platicamos el martes, ¿cierto? Cierto. Sí, ok. Bueno, seguimos así, si les ha gustado que combinemos teoría y práctica, ¿no? Para seguirle ahí avanzando. Tanto la parte práctica, ya saben, es de sueldos. O sea, eso es, vamos a verlo más adelante. Pero es para que no se me aburran tanto con o sea, que pase viendo diapositiva tras diapositiva y no sé cuánto. ¿Sí, vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí, sí les ha gustado esa estrategia o quieren que deme todas las diapositivas de una vez? Porque el siguiente tema tiene muchas, o sea, sueldos y salarios tiene muchas cosas que vamos a tratar, ¿verdad? Que lo vamos a ver obviamente con detalle, pero pues tenemos que ir avanzando. Pues, bueno, quiero ir avanzando a la práctica para que también, pues no se les junte también tanta tarea, que tengan solo una tarea por semana, o sea, que no sea tan pesado. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, hasta ahorita vamos bien, si les ha gustado. Ya ven que todos los días pues trato de subir el video. Bueno, a veces el Zoom me falla, pero pues habitualmente he subido los videos. ¿También eso les ha parecido bien? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, digo, porque alguien se quedó atrás o está acá echándose una siesta, ¿verdad? Pues ya puedes luego ver el video con más calma, ¿no? ¿Sí? Entonces todo eso, más o menos creo que toda esa estrategia pues funciona, ¿no? Para que pues, puedas ver las clases más completas. O si faltaste por alguna causa, pues tengas opción. Recordar, yo paso lista, es para efectos de un punto extra que les voy a dar. No quiere decir que voy a pasar esa lista a control escolar ni todo eso. No, por lo pronto no tenemos listas, es nada más para el punto extra. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? O sea, nadie va a reprobar por faltas si seguimos en línea, porque obviamente pues, técnicamente ni debíamos de dar clase. Yo lo hago porque el semestre pasado les pasaba los videos y luego había gente que ni los veía, ¿no? Y cuando hacemos el examen teórico, pues luego les iba re mal, entonces, prefiero ya darles, pues, una explicación. Además, luego si tienes dudas, pues me puedes preguntar. Si les dejo el video, pues ahí está el video, ¿verdad? ¿Sí? Y es más como difícil como acordarse de todas tus dudas cuando tenemos sesiones. ¿Sí les parece también eso bien? Sí. Así que veamos Sí, aquí mejor profe. en clase la teoría, ¿no? Así si Sí, les va profe. quedando alguna duda, pues me preguntan y ya, no pasa nada. ¿Sí? Yo siempre estoy dispuesto a contestar. ¿Sí? ¿También eso vamos bien? Sí, gracias. Sí. Bueno, perfecto. Entonces continuamos, si les parece. ¿Vale? Bueno, siguiente tema es cuando del artículo 90, ¿verdad? Ya casi lo terminamos. 90. El 90 es un poco largo. Y largo e importante porque son disposiciones generales de gran importancia. ¿Qué pasa cuando una persona física cambia de residencia? ¿Sí? Imagínate, ¿verdad? Del joven Luis Miguel, por ejemplo, que pues técnicamente él ni siquiera es mexicano, ¿verdad? Pero pues, digamos, se ha nacionalizado mexicano, ¿no? Entonces, al ser nacionalizado mexicano, pues ya es mexicano. Pero él vive en Miami, ¿no? Y entonces dice, no, ¿sabe qué? Pues yo me paso allá prácticamente todo el año en Miami, ¿verdad? Y nada más vengo a grabar comerciales aquí a México, ¿no? Pero pues ya ven que él sigue recibiendo lana por sus canciones y por sus grabaciones, ¿no? Entonces, al ser mexicano, pues tiene que pagar impuestos en México, ¿sí? Al ser el residente por naturalización, porque se naturalizó mexicano.
¿verdad? Él de hecho es puertorriqueño. Y entonces dices, ah, bueno, ok, como él ya no vive aquí en México, se fue a Miami a vivir, pues ya no le aplica, ¿no? Entonces las personas físicas cuando cambien de residencia en el país durante el año, pues deberán considerar los pagos provisionales efectuados como pago definitivo del impuesto y no podrán presentar declaración anual. Dices, oye, qué bien, qué maravilla, qué bueno que les das esa oportunidad a los compatriotas que se van al extranjero. Y de repente pasa eso a veces sin quererlo uno, ¿no? Porque imagínate, por ejemplo, su servidor, pues de repente se fue a estudiar un doctorado a España, ¿sí? Y estuve allá por 3 años prácticamente viviendo. Pues también me volví, dejé de ser nacional mexicano y adquirí la nacionalidad española de manera temporal, ¿sí? Mientras duraba el doctorado. Entonces, pues cambié de residencia, pues técnicamente cuando cambias de residencia dejas de ser nacional del país y tienes que considerar las obligaciones fiscales en el país que te está recibiendo, ¿de acuerdo? Parece esto muy bien que no hagas ya anual, ¿sí? Que el pago provisional se considere pago definitivo, pero ¿sabes cuál es el detalle? O sea, tú puedes pensar que está muy bien, no lo es, ¿sí? No lo es porque imagínate que tú en marzo dices, yo ya me voy a ir a vivir a el estado de Texas, ¿sí? En Estados Unidos. Y dices, pues muy bien, ya la idea sin igual, me da gusto que cambies de residencia. Pero lo que ocurre es que, pues obviamente enero, febrero y marzo, tuve una tasa impositiva a la mejor alta porque yo ganaba, no sé, 100,000 pesos mensuales y me aplicaban la tasa del 30%, ¿sale? Y tuve 300,000 pesos de ingresos. Claro, si yo le aplicara el anual a 300,000 pesos, pues me va a dar una tasa como del 10%, ¿sí? Ya no me va a dar una tasa del 30% que yo venía pagando. Entonces, probablemente si yo hiciera el anual, me daría saldo a favor. Entonces el fisco, ya, déjalo, los pagos provisionales, ya, que déjalos, ya lo pagado, no me interesa. Y entonces es un beneficio para el fisco, no para el contribuyente, por si tú pudieras pensar otra cosa. La verdad es que hay quien se quiere beneficiar, es el fisco, al no otorgarte la devolución, porque a lo mejor si tú habías pagado, no sé, 80,000 pesos, ¿verdad? Pues tendrías un saldo a favor de 60,000 pesos y dice el fisco, ya. Como ya no eres de aquí, ya no tienes derecho a pedir devolución. ¿Sale? Entonces, no es un beneficio para ti, es un beneficio más para el fisco para que no tengas la posibilidad de pedir la devolución porque pagaste de más en esos 3 meses. ¿Estamos bien? Sí. Sí, ¿verdad? Parece que es un beneficio, pero no, el fisco no da muchos beneficios que consideremos. Más bien es un beneficio para el gobierno, ¿verdad? Ya no devolverte el impuesto. Partes relacionadas, ¿sí? ¿Alguien sabe o tiene una idea relativa o un ejemplo de partes relacionadas? ¿No? Por ejemplo, si eres accionista de una empresa y tienes actividades de compra y venta con ella, ¿no? Así es, esa es una parte relacionada, ¿verdad? Sí, porque tú participas en la administración, ¿verdad? Entonces, eres parte relacionada del mismo, ¿sí? Entonces dice el fisco, mira, se consideran 2 personas o más, son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. O sea, son 3 supuestos. Administración, control o capital, o cuando una persona o grupo participan directa o indirectamente en la administración, control o capital, o exista vinculación familiar de acuerdo con la legislación aduanera, ¿sí? Y dice la ley aduanera, ¿verdad? El reglamento de la ley aduanera, artículo 110, existe vinculación familiar cuando sea el parentesco civil por consanguinidad, legitimidad natural sin limitación en grado de línea recta, colateral y transversal dentro del 4º grado de afinidad y transversal hasta el 2º grado, así como entre cónyuges. ¿Qué dijo? Bueno, el colateral transversal son hasta los primos, ¿verdad? Cuando es lineal, ¿sí? O sea, hasta tus primos es aplicable este grado correspondiente a la consanguinidad, ¿de acuerdo? Y obviamente en la transversalidad dice que es nada más hasta el 2º grado, o sea, pues serían pues, tu cuñado, ¿verdad? Ese es el 2º grado en el cual sería aplicable este concepto de que exista vinculación familiar. ¿Qué sigue vinculación familiar? Bueno, pues imagínate que de repente ocurre que el papá, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Crea una tienda y el hijo pues también pone una tienda de abarrotes, ¿sí? Pues ahí hay vinculación familiar. Y resulta que el papá compra la mercancía para todos los hijos, porque
que tiene 3 hijos y cada uno tiene su tienda de abarrotes. Bueno, pues obviamente si el papá les vende a los hijos, ¿verdad? Pues lo que trata el fisco es de que se vendan a valor de mercado, que no se anden vendiendo a valores más baratos a los que corresponden al mercado, porque pues si no, eso podría eliminar las utilidades, ¿sí? Y traspasarlas de una persona a otra. Eso es lo que dice que tiene que hacerse con partes relacionadas, venderse a un valor de mercado o un valor real, ¿verdad? Obviamente, los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerándolas como si estas operaciones, los precios se hubieran utilizado entre partes independientes en operaciones comparables. En caso contrario, las autoridades fiscales determinarán las diferencias de ingresos acumulables o deducciones automiradas cuando se hayan realizado a precio menor al monto de la contraprestación realizada para estas operaciones, ¿verdad? En los términos del 180 de la ley, ya sean con personas morales residentes en el país, en el extranjero, con personas físicas con establecimientos permanentes en el país, así como en el extranjero. Bueno, ¿qué quiere esto decir? Suena así como que muy, ay, ¿eh? No tiene gran gracia, pero se los voy a explicar aquí en una hoja de Excel, ¿verdad? Porque pues creo que es más fácil entenderlo cuando lo ves con números, ¿verdad? Sí, más o menos ya entendimos que es una parte relacionada, ¿verdad? ¿O no? O todavía no le captamos lo que es las partes relacionadas. Clarísimo. Bueno, más o menos, tampoco hay que exagerar. Y profe, más o menos. Bueno, más o menos. Vamos a ver un ejemplo si les parece, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Creo que con eso a veces nos queda un poquito más claro para entender que es una parte relacionada y diferenciarlo de una parte independiente, ¿de acuerdo? Muy bien, déjenme les comparto una hoja de Excel que tengo aquí. Muy bien. Correcto. Bueno, correcto. Aquí está el joven Gastón Billetes. Gastón Billetes. Que suena así muy... Ay, Gastón Billetes, qué barbaridad. Fíjate que había un Gastón, ¿verdad? Lo que ves que luego no nada más sale en La Bella y la Bestia, ¿no? Que yo era Gastón, ¿no? Ya ve que bien escupe Gastón, ¿verdad? Y escupía muy bien el Gastón. Pues aquí estaba Gastón Billetes, que es el socio, ¿sí? Mayoritario de la XSADCB, ¿vale? ¿Está bien? Este es socio de esta XSA. Y obviamente al ser socio, pues participa en ¿qué concepto? En el capital, ¿no? De la empresa. Es socio y además, pues también es el administrador único, ¿no? O sea, que participa como socio y como administrador. ¿Estamos bien? ¿Sí? La XSA renta una bodega, ¿sí? Renta una bodega, ¿no? Renta bodega a Gastón. Se la renta a Gastón. Porque pues es su compra, ¿verdad? Entonces tiene esa bodega. Es una bodega de las que están en el centro comercial agropecuario. Si ustedes ven las bodegas del agropecuario, pues son iguales, ¿no? Prácticamente todas. ¿Sí o no? O se parecen. Digamos en cuanto a tamaño, en cuanto a estructura, en cuanto a todo, pues que las hizo una inmobiliaria y las hizo muy parecidas todas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Este Gastón le renta a la XSA en 80,000 pesos la bodega. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces el fisco va y le pregunta, ¿verdad? Aquí está, no sé, don Manuel López. Manuel López tiene otra bodega al ladito de esta que tiene Gastón, ¿verdad? Y la renta, ¿sí? Renta esa bodega a una parte independiente. ¿Qué quiere decir? O sea, no tiene nada que ver don Manuel con la empresa que le está rentando. ¿Puede pasar eso? Sí. Sí, pues él puso la bodega en renta y obviamente pues se rentó, ¿no? Y resulta que la renta en 50,000 pesos, ¿sí? 50,000 pesos. ¿Sí? Decimos, ¿las bodegas son similares, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, tienen más o menos la misma estructura, ¿sí? Tienen más o menos el mismo tamaño, tienen las mismas dimensiones, etcétera, ¿vale? ¿Hay una diferencia entre esto, sí o no? O sea, sí, esta es parte relacionada, ¿no? ¿Por qué es parte relacionada?
Porque está en la administración y capital de esa En la empresa. administración y capital, si ustedes vieron aquí, ¿verdad? En la definición que venía en este apartado, ¿verdad? En este apartadito que estábamos viendo aquí, ¿sí? Entonces decía que si participas en la administración, control o capital, ¿verdad? Eres parte relacionada. Administración, control o capital de la empresa, ¿vale? Esta es una persona física, ¿de acuerdo? Por eso le aplica esta regla, ¿vale? Entonces, por esa razón, obviamente, pues es parte relacionada. Esta es una parte independiente, ¿sí? Independiente porque don Manuel ni conoce a los socios de esta empresa, ¿sí? Le renta la bodega la YSA, sí se llama la empresa, ¿sí? YSA. SADCB. ¿De acuerdo? Pero él no tiene ninguna relación con ella. Dice, achis, ¿por qué este cobra más que esto? Pues precisamente es lo que busca el fisco evitar, ¿verdad? Que se hagan operaciones con partes relacionadas, porque resulta que él puede decidir en esta empresa, ¿sí o no? Sí. Y como dijo 80, pudo haber dicho 100, ¿no? ¿O no? Sí, Sí, también. pues es el jefe máximo de la empresa. Entonces dijo 80,000, pero pues él pudo haber dicho, ponla en 100 porque a mí me gusta más 100,000, es un número más cerrado, más bonito. ¿Ya? Pero dejámoslo así en 80 y 50, ¿no? Y ya decíamos, al ser una parte independiente, dice el fisco, ¿sabes qué? Es una operación comparable. Es decir, ¿cómo se entera el fisco de esta operación de Manuel López? Pues tiene su declaración de este señor, ¿no? No tiene más ingresos más que la renta de la bodega. Y entonces ahí dice, ¿verdad? Entonces ahí es una operación. ¿Hay una diferencia? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces el fisco puede sacar diferencias al hacer comparación con operaciones con partes independientes. Y entonces dice el fisco, pues tú la debiste haber rentado en 50,000, entonces aquí te voy a mandar los 30,000 a no deducibles. No deducibles. ¿Estamos bien? Sí entendemos por qué, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque debía de haber agarrado. Oye, además, este señor le pudiera preguntar a su vecino cuánto le renta, ¿sí o no? Sí, pues digo, ahí está al lado. Oye, ¿cuánto te renta? No, 50,000. Correcto. Y agarra ese valor y es el que pone el para rentar. Ahí sería válido, ¿sí o no? Es una operación como comparable. O sea, tú comparas y dices, pues lo voy a rentar igual que mi compa para que no haya bronca, ¿no? Pero si no lo haces, entonces pasa esto, ¿no? Y entonces dice el fisco, ok, perfecto. Entonces te hace una auditoría a la XSA y le dice, bueno, pues 30,000 no deducibles porque están fuera del valor de mercado, ¿vale? Obviamente, jóvenes, pues el fisco lo que hace es que esto lo anualiza para hacer la determinación. Recuerden que el fisco habitualmente hace auditorías por anuales, ¿no? Y entonces dice, ok, 300,000 por 12, ¿verdad? Y como es una persona moral, pues obviamente lo multiplica por el 30%. ¿Cierto o falso? Para sacar el ISR. ¿Sí? El ISR que sería sobre los no deducibles. ¿Estamos bien? Efectivamente. ¿Sí? Pero además, jóvenes, le va a decir, ok, ¿verdad? Estos 360,000, al no ser deducible, el IVA tampoco es acreditable. ¿Vale? ¿Sí queda claro? ¿Por qué no es acreditable? Pues porque la operación no fue deducible para ISR y más adelante cuando vean ley de IVA, dice que si no es deducible para ISR, el IVA tampoco no es acreditable. IVA no acreditable. No acreditable. O sea que tú lo acreditaste, pero es improcedente. ¿Sí? Y entonces, mira, por haber hecho esta operación con un valor superior al de mercado, pues nada más en impuestos ya te está determinando un valor aquí de 165,600 que tienes que pagar como diferencias, ¿sale? Como diferencia. Y es diferencia de impuestos. ¿Estamos bien? Obviamente te va a cobrar una multa, y si te va bien va a ser del 50%. ¿Vale? Puede ser hasta del 100%. Y entonces ya tendrías que pagar por esa diferencia de 30,000 mensuales, ¿verdad? Nada más en el cálculo que determina el fisco, ¿verdad?
tienes que pagar una diferencia de 248,400. ¿Estamos bien? Ahora, Entonces, para que tengas cuidado cuando haces este tipo de operaciones, oye, pues si ya sabes que este es socio de esta, pues que lo haga a valor de mercado. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Porque pues no puede ser que pongas un valor y le vayas poniendo lo que se te dé la gana. Faltan recargos y actualización. No los vamos a hacer, obviamente, pues serían a lo mejor otros 20, 30 mil pesos más, ¿no? Pero vamos a pensar que con esto ya te das por bien pagado por hacer operaciones con partes relacionadas a valor distinto al de mercado, ¿sale? O sea, quiere decir, la ley te obliga a que por hacer operaciones con partes relacionadas las hagas a valor de mercado. Y sería fácil, oye, pregúntale al de la bodega de al lado y al del otro lado a ver cuánto rentan. Y obviamente pues, puedes agarrar la mayor, porque resulta que la del otro lado la rentan en 60,000. ¿Podría yo agarrar 60,000, sí o no? Yo creo que sí, porque es una operación comparable. Ya comparé con el de al lado. Resulta que este otro la renta más barata y el de al otro lado la renta un poco más cara. Pues no habría problema. O sea, yo creo que al tener una operación comparable ya no tendrías problemas. Pero si lo haces así, nada más de manera unilateral, sin considerar el valor de mercado, pues esa es la consecuencia, que tienes que pagar las diferencias en cuanto a la determinación de los impuestos, más recargos y actualización. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengas cuidado, pues al hacer esta operación. Dice, oiga, pero son solo 30,000. Pues sí, pero es que esto lo hacen ya anualizado. Y además, el fisco puede decir, te voy a revisar los últimos 5 años. ¿Lo puede hacer, sí o no? sí. Sí, puede ampliar la revisión. Y aunque diga, nomás voy a revisar arrendamiento, es el único rubro que voy a revisar, pues el fisco tiene esa facultad de revisar solamente el concepto que le interesa y con eso ya prácticamente tiene la liquidación hecha, ¿no? Porque dice, pues aquí ya detecté que el valor está superior de mercado y te puede determinar por los últimos 5 años, pues ya sería una diferencia de 248,400 por año, siempre que lo vinieras haciendo de manera sistemática. Para que ya lo venías haciendo desde años anteriores así, ¿vale? Y si lo hace, no sé si me ha tocado, que de repente dicen, voy a revisar el año 2017, dice, bueno, también el 2018, el 2019 y el 2000, bueno, ahorita el 2019, porque el 2020 no está cerrado, y luego dicen, y también el 2016, que todavía lo puedo revisar, ¿vale? Y se van hacia atrás y hacia adelante para determinar, donde ya es claro la diferencia, pues el fisco ya no tiene que batallar, ¿no? Porque ya no tiene que hacer muchas investigaciones para saber que ahí hay diferencias de adeudos. ¿Estamos bien? ¿Sí coincidimos con esta idea? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues esto está muy triste, pero pues, ¿qué te digo? Tengo que decirte la verdad. Te podría mentir y decir, ay, no, eso nunca va a pasar. Y no, sí pasa, ¿sí? O sea, sí pasa, sí el fisco sí puede revisar esto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede terminar partes relacionadas también? Bueno, imagínate, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así como que típico, ¿no? De empresas grandes. Nissan, ¿qué hace? Automóviles, ¿no? Y de repente le va a comprar, ¿qué te gusta? La puerta izquierda del Sentra, la va a comprar en Brasil, en Nissan Brasil. ¿Es la misma empresa, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que está domiciliada, o sea, se llama Nissan Brasil SADCB. ¿Sí? La de aquí se llama Nissan Mexicana SADCB. Pero todas dependen de quién. De Nissan Corporation, que está en Japón, ¿no? ¿Sí? Y entonces, inclusive cuando nosotros trabajábamos en empresas japonesas, pues resulta que los japoneses cierran el ejercicio fiscal el 31 de marzo. No me preguntes por qué, pero pues así era, ¿no? El 31 de marzo se cierra el ejercicio fiscal en Japón. Y todas las empresas japonesas, porque ya ven que aquí hay muchas japonesas, aquí en Aguascalientes, ¿no? No solo Nissan. O sea, hay muchas empresas que son, pues digamos, partes relacionadas de Nissan que también trabajan con ellos. O sea, no sé, que le venden puertas, que les venden asientos, que le venden vidrio, etcétera, ¿vale? Y entonces, pues todas estas empresas, pues cuando llega el cierre anual en Japón, pues te piden que hagan como un cierre
local para efectos nada más de mandarle la información a Japón para que puedan hacer el cierre anual, porque pues son subsidiarias muchas de ellas de empresas japonesas, ¿no? Y todas las japonesas, pues el cierre anual cierra el 31 de marzo. Cuando nosotros, ¿cuándo cerramos ejercicio? 31 de diciembre. 31 de diciembre es lo que dice el Código Fiscal, ¿verdad? Que todos cerramos el 31 de diciembre. Y dicho sea de paso, eso se aprobó en 1990, ¿verdad? A mí me tocó que antes sí se podría cerrar ejercicio en diferentes meses, las personas morales. Las físicas no, sí cerraban todas el 31 de diciembre, pero las morales podían escoger cuándo hacer el cierre anual y lo tenían que poner en su acta constitutiva. A partir de 1990 dice el fisco, no, todos van a cerrar el 31 de diciembre para que ya tenga yo todas las declaraciones anuales. En el caso de personas morales en marzo del año siguiente, y en el caso de personas físicas en abril del año siguiente. Pues fíjate, pero hay casos como estos, y recordar Aguascalientes es el lugar donde hay más inversión japonesa de todo México. O sea, parece poco, pues digo, pues siendo Aguascalientes un estado tan pequeñito en términos generales, pues es el foco de inversión de los japoneses. Fundamentalmente por la Nissan, ¿no? Pero pues eso ya es un gran valor añadido a considerar en nuestro estado. O sea que hay posibilidades de que ustedes a lo mejor se vayan a una japonesa y pues van a tener que hacer esos casos, ¿no? La determinación al 31 de diciembre. Al 31 de marzo. Y bueno, la razón. Entonces digo, ok, vamos a traer puertas para el Sentra de Brasil, de Nissan Brasil. ¿Estamos bien? Aquí a Nissan México, a Nissan Aguascalientes. Y entonces es un estudio de precios de transferencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Este estudio de precios de transferencia, pues habitualmente lo hacen los grandes despachos, ¿no? Price, Deloitte, Grant Thornton, etcétera. Estos grandes despachos tienen una base de datos internacional donde termina y dice, ¿cuánto cuesta la puerta del Sentra, la puerta izquierda del Sentra? Porque hasta así la pone, ¿no? Puerta izquierda, puerta derecha, puerta de adelante, puerta de atrás. Así las encuentras en esta clasificación. Porque luego cuando importan, pues no importan 3 puertas, ¿no? Importan, no sé, 1,000,000 de puertas o 100,000 puertas, ¿vale? Entonces, por esta razón es importante este estudio de precios de transferencia. Y entonces el estudio de precios de transferencia dice, la puerta para el Sentra vale, no sé, 170 pesos, ¿sí? Y entonces no la puedes importar, no puedes decir, vamos a importarla a 300 pesos, ¿no? O sea, Nissan Mexicana tiene que comprar la puerta a 170 pesos, que es el valor de mercado. Porque si no, podría tener este tipo de diferencias de partes relacionadas, porque este artículo correlativo también está en personas morales, ¿de acuerdo? Pero digo, hago este ejemplo porque creo que es más fácil verlo así en operaciones transnacionales. No porque no haya personas físicas que no tengan transnacionales, pero creo que ahí podemos ver el caso de la transnacional cuando tiene que hacer una importación, ¿sale? Y entonces estas por obligación hacen el estudio de precios de transferencia y lo tienen que anexar como parte de su información fiscal, ¿sí? De todas las importaciones que hagan con sus socios que sean partes relacionadas. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, así es como controlan a estas transnacionales para que no trasladen utilidades. Porque si no, puede decir, oye, es que en Brasil la tasa del ISR es del 27% y en México es del 30%. Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué? Cuando quiera trasladar utilidades, ¿qué hago? Pues vendo las puertas, en lugar de venderlas a 170, que es el valor de mercado, las vendo en 1,000 pesos. Y así traslado utilidades a Brasil que pagan menos ISR que en México. ¿Sí estamos bien? Sí. Sí, y recordar, en Estados Unidos la tasa corporativa de ISR es del 21%. Entonces, de repente tú puedes decir, oiga, voy a trasladar utilidades a Estados Unidos. Pues todo esto de los precios de transferencia es para evitar eso, que se hagan traslados inadecuados, ¿sale? Así como lo vimos aquí en el ejemplo, solamente con un socio o accionista de una persona moral. Por cierto, ¿verdad? Se me olvidó decirles la diferencia, habíamos en el ejemplo que vimos aquí, ¿verdad? De Excel, hay la posibilidad, jóvenes, que esta diferencia, se me olvidó comentarles, se considere como dividendos distribuidos. Además, dividendos distribuidos para la persona moral. Cuando veamos dividendos, ahí vendrá este apartado como un dividendo ficto. O sea, cuando vendes a valor superior al valor de mercado, esto se considera dividendos.
Si no tienes cuenta de utilidad fiscal neta, eso sí lo vieron en personas morales, ¿no? Sí. ¿Sí? Si no tienes cuenta de utilidad fiscal neta, además, ¿verdad? Si tienes cuenta de utilidad fiscal neta, te la van a rebajar, no pasa nada. ¿Verdad? Quizá tendrías que pagar el 10%, que serían 36,000 pesos anuales, ¿no? Pero si no tienes cuenta de utilidad fiscal neta, además, esto lo tendrías que multiplicar por 1.4286, ¿verdad? Y aplicarle el 30%, ¿vale? Y este ISR adicional lo tendrías que pagar en caso que no tuvieras CUFIN. O sea, además de los 248, ¿sí? Le tendrías que sumar 154,288 para que sumara 402,688 de dividendos por el impuesto de dividendos. ¿Sale? Este es el ISR por dividendos. Eso no se lo había dicho, pero también se los pueden homologar. Claro, te digo, si tienes cuenta de utilidad fiscal neta, lo que van a hacer es restártelo y pagarías el 10%, que serían 36,000, ¿no? Pero si no tienes eso, pues tendrías que pagar esto más el 10%, que serían otros 36,000 pesos. ¿Sí? El 10% del valor. ¿Correcto? Eso más la multa, más todo esto. Para que veas que estos chistes te pueden salir caros, ¿no? O sea, la verdad. Porque ya estamos hablando de aquí de casi que sean 600, como 700,000 pesos de impuestos. Más la multa, ¿no? Fíjate, para que veas. ¿Eh? ¿Ahí vamos bien? Sí. Sí, no quiere decir que eso esté bien, pues es que así lo hace el fisco, ¿no? El fisco es muy traicionero. El día que te quiere fregar, pues te friega, ¿no? Bueno, hasta ahí la cuestión de partes relacionadas. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Vamos al artículo 91, que es la discrepancia fiscal. ¿Alguien ha oído hablar de ese concepto de la discrepancia fiscal? Sí. ¿A qué le suena una discrepancia fiscal, compañero? Usted que dice que sí la ha visto, sí había oído hablar de ello. Bueno, yo tengo como una idea de que es cuando, por ejemplo, en una empresa nada más estás como declarando puros gastos y no hay nada que avale cómo estás pagando esos gastos. Y puedes Correcto. caer en una discrepancia fiscal. Correcto, es cuando tienes más gastos que ingresos, ¿no? En términos generales, es una discrepancia fiscal, ¿verdad? El fisco dice, bueno, pues si tú estás gastando lana, pues lo lógico es que generes lana para gastar, ¿no? O sea, ¿suena lógico o no? Sí. Digo, suena lógico, ¿no? O sea, que cuando tú gastas, pues lo habitual es que pues hayas generado algún ingreso, ¿sí? Inclusive, para evitar que tú te puedas salir de la discrepancia fiscal, ¿se acuerdan que vimos 6 conceptos que dice el fisco, tienes que declararlos para yo saber que los tuviste? ¿Cuáles eran? Me digan que ya no se acuerdan de eso, lo vimos la semana pasada, ¿no? Declarar, no pagar, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije? A ver, niños. Es efectivo, bienes. No. No. No, eso no. Bueno, esos son los ingresos, pero ¿cuáles son los conceptos que vimos que había que declararlos para que no te fueran a generar un impuesto? Declarar, no pagar. Vimos 6 conceptos. Préstamos, donativos. ¿Eh? Donativos, premios. Esos son los primeros 3, ¿verdad? ¿Luego cuáles? Sí. Y herencia. Los viáticos exentos y la enajenación de casa habitación. Correcto. Son 6 conceptos, pues, que dice el fisco. Ok, los puedes tener, ¿no? O sea, yo puedo tener un préstamo, sí, pues puedo pedir dinero prestado al banco, a mi compadre, a mi primo, etcétera, ¿no? A la tía rica, ¿sí? Y entonces, pues, obviamente no está prohibido por la ley que tengas este tipo de ingresos, ¿verdad? Ese tipo de, digamos, de entradas de efectivo, ¿verdad? Por préstamos, donativos, premios, viáticos, enajenación de casa habitación, ¿verdad? Y puedes tener este tipo de operaciones, ¿verdad? Y herencias o legados, pero tienes que declararlos para que cuando llegue el fisco no digas, ah, es que es una herencia que me dejó mi papá. Y dices, ah, sí, ¿y lo declaraste?
Pues si no lo declaraste, se vuelve una discrepancia fiscal. Porque lo más probable es que cuando recibes una herencia, ¿qué haces? Pues te pones a gastar sin ninguna piedad, porque es lo que toca en estos casos, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí es cuando te agarran cuando andas gastando, porque el fisco detecta que estás teniendo más erogaciones que ingresos y es cuando se genera una discrepancia fiscal. Pues precisamente ese es el concepto. Vamos a verlo en el artículo 91 de la ley, ¿sí? La discrepancia fiscal para persona física. Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando el monto de sus erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente. ¿Cómo conocemos esto habitualmente en contabilidad? Ustedes son contadores, ¿no? Cuando tengo más erogaciones que ingresos. ¿Un déficit? Digamos, es un concepto más económico que contable. No me digan ustedes eso. ¿Pérdidas? Una pérdida, ¿verdad? Habitualmente decimos, cuando mis erogaciones son mayores que los ingresos, pues como que determino una pérdida. Estoy de acuerdo con ustedes. O sea, ese concepto es más contable. Y así le dice un economista, oye, tuvimos más erogaciones que ingresos, te va a decir déficit. Sí, ¿verdad? Pero el déficit se maneja más para conceptos como, por ejemplo, la balanza comercial, en la que dice, oye, pues resulta que importamos más mercancías de Estados Unidos de la que se exportan para Estados Unidos. Hay un déficit, ¿verdad? Porque estás importando más de lo que estás exportando. Pero en contabilidad, pues queda claro, ¿no? Ingresos menos deducciones, cuando las deducciones son mayores que los ingresos, hay pérdida. ¿Sí o no? Estoy mintiendo. Cierto. Digo, yo no soy Sí. muy contador, ustedes saben más de contabilidad que yo, ¿verdad? ¿Para qué les voy a decir? Yo que sé contabilidad no hago, pero eventualmente sé que ustedes sí han llevado contabilidad, ¿verdad? Y sí conocen todos esos conceptos sin ningún inconveniente, ustedes están capacitados para ello, ¿ok? Entonces el fisco, a ver, porque luego ocurre la empresa, ¿verdad? ¿Sí? Que la constituyes hace 10 años y cada año pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida. ¿Es raro o no es raro? ¿Qué opinan ustedes? Bastante raro. Bastante raro, o sea, porque dice el fisco, oye, ¿cómo siempre estás perdiendo, no? O sea, no puede ser, entonces, ¿para qué quieres una empresa? Dice, es que la labor social que yo hago, etcétera. Digo, no la hagas, o sea, es que hay algo trans ahí, ¿no? O sea, el fisco no lo va a pensar eso, que hay algo de raro en el asunto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si puedes tener pérdida, pues claro, habitualmente al principio de cuando empieza una empresa, pues lo habitual es que tenga pérdida porque tiene muchos gastos, porque está constituyéndose, porque está haciendo el edificio, porque está haciendo obras para mejoramiento de la empresa o para el inicio de actividades. ¿Cierto o falso? Cierto. Es creíble 1, 2, 3 años, ¿no? Claro, si tú vas a constituir una mina, bueno, pues ahí sí es diferente porque la mina, pues a lo mejor empiezo a escarbar y empiezo a sacar tierra y empiezo a hacer todo esto y a lo mejor me lleva 10 años en empezar a producir oro, ¿sí o no? Sí. Sí, o sea, hay negocios que por su naturaleza pues son así, ¿no? O sea, si yo estoy perforando un pozo petrolero, bueno, pues si es en medio del mar, pues tengo que hacer la plataforma y luego tengo que estar llevando obreros y todo esto. Pues sí, mejor me tardo 8 años en producir. Sí, hay negocios que por su naturaleza, pues claro, pero ya del año 8, cuando empieza a producir petróleo, digo, ahora sí, vénganos tu reino, ¿verdad? Pura alegría, ¿no? Pero, pues, no es, digamos, que el caso normal en la empresa. Yo vendo zapatos y ya llevo 7 años teniendo pérdidas y digo, dice el fisco, ¿por qué no has cerrado? No, pues si siempre estás perdiendo pérdidas, pues sí suena raro. ¿Estamos bien? Ahí es cuando se abre el proceso de discrepancia fiscal. Pero fíjate que el concepto de erogaciones no es el que tenemos nosotros en contabilidad, porque en contabilidad, ¿cuáles son las erogaciones? ¿Se acuerdan? O los egresos. Las deducciones. No, bueno, sí, es un concepto de carácter fiscal. En contabilidad, ¿cuáles son los conceptos que manejamos para las deducciones? Los gastos. Los gastos, correcto. ¿Y qué más? Los compromisos pactados, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando vamos a comprar material, bueno, las compras. Compras y gastos. Es lo habitual, ¿no? Sí. Sí. Llámalos como quieras, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros.
otros gastos, etcétera. Pero en general son las compras y los gastos, las erogaciones, ¿cierto? Es lo que contablemente consideramos como erogación. Pero el fisco dice, no, espérame, para ti es eso. Pero yo acá mi concepto de erogaciones es diferente, ¿no? Las erogaciones para cualquier persona física consisten en gastos, adquisiciones de bienes. Ahí están los de contabilidad, ¿correcto? Hasta ahí coincide con la contabilidad. Pero luego vienen otros conceptos que dices, ¡ay! Depósito en cuentas bancarias, en inversiones financieras o en tarjetas de crédito. A decir, ¿por qué considera eso como erogaciones? Lo que pasa es que el fisco considera eso como un flujo de efectivo, ¿no? Cuando tú vas y depositas al banco, pues en el flujo de efectivo, pues tú disminuyes tu flujo, ¿no? Porque el dinero en flujo de efectivo, base de caja. ¿Sí? O sea, yo tenía dinero aquí en la bolsa y voy al banco y lo deposito. ¿Qué va a quedar en mi bolsa? Tenía 10,000 pesos en la bolsa, voy y deposito 9,000. Dice, pues te quedan 1,000. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, por eso dice el fisco, ok, el depósito en cuentas bancarias, en inversiones financieras y hasta la tarjeta de crédito, fíjate, también la considera como una erogación, ¿vale? Bueno, no les quiero robar tiempo porque luego después no les da tiempo para descansar para la siguiente sesión, ¿no? Siguen con Rubén, ¿no? Con Rubén Lamas. Sí, profe. Entonces, ¿qué les parece que hasta aquí le dejamos por el día de hoy, ¿verdad? Porque ya cada vez me queda menos audiencia. Y lo dejamos pues para el día de lunes. El lunes continuamos un poquito con la teoría y el martes comenzamos con la práctica correspondiente a la semana. El fin de semana les subo los ejercicios que vamos a hacer la próxima semana, que ya son más, hay más materia que ver ahí, ¿verdad? Y ahí es más divertido lo que vamos a ver la próxima semana, porque ya saben ustedes, vamos subiendo de categoría, ¿no? Empezamos así facilito, y luego ya vamos serio, ¿no? Entonces, esto será así. Bien, ¿alguna duda, pregunta o aclaración, jóvenes? Yo, profe, ya acabo de realizar todas las tareas de... Ya que les mandamos mandé el lunes. comentarios, ¿no? De Es que a mí no me aparece, ahorita chequé y no me aparece a mí nada. O sea, sí me puso comentarios de las dos tareas, pero, no, perdón, de las prácticas, pero de la tarea no. De la tarea no, pues déjenme reviso porque yo pensé que todas las habíamos mandado, porque las hacemos entre mi asistente y su servidor los comentarios, para que quede todo esto bien, ¿verdad? Yo ya se lo dicto y él lo hace, entonces déjenme reviso, porque no le he mandado los comentarios. Muy bien, perfecto, pues si no tienen dudas, preguntas, aclaraciones, no se les olvide para el lunes la tarea, ¿verdad? Ya está ahí en la página de Facebook y también está en el aula virtual. ¿No quieran ver ustedes? Me da igual. La tarea es a mano. Hay que hacer pulso, ¿verdad? Ya saben, los números es lo único que me interesa que sea a mano. Si ustedes utilizan el formato que ya hicimos aquí, pues no hay problema, ya nada más le van llenando los números. Eso ya no es tan tardado, ¿no? Porque ya tienen todo el formato preelaborado, ¿vale? Bien, ¿alguna duda adicional, chicos? No, profe, todo muy bien. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Vamos bien, pues, en esta primeras 2 semanas, ya casi el 10% de nuestro curso. Sí. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues entonces si no tienen dudas, nos veremos el día lunes, continuaremos un poco con la teoría y el martes ya comenzamos con el ejercicio, porque está un poco más largo, entonces le voy a dedicar un poquito más de tiempo para que no nos agarre ahí las carreras, ¿no? Muy bien. Gracias por su participación, chicos. Hasta el lunes. Nos vemos, profe. Descansen. Feliz fin de semana. Gracias, profe. ¿Vale? Hasta luego.